Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Mi nombre es Clara. En este momento estoy sentada en un tren. El tren está lleno, pero el asiento a mi lado está vacío. Mi vieja maleta descansa contra mi pierna. La gente sigue mirándola. Escucho a dos personas detrás de mí susurrar. ¿Por qué lleva esa cosa tan vieja? Sonrío, pero no digo nada. No tengo ganas de explicar. No todos lo entenderían. Un joven entra, buscando un asiento. Señala el que estaba a mi lado. ¿Puedo sentarme aquí?, pregunta. Sí, por supuesto, respondo. Se sienta, nota mi maleta y dice: parece vieja. ¿Por qué no compras una nueva? La miro un momento y respondo: porque esta maleta conoce mi historia. Él ríe suavemente. ¿Tu historia? Sí, digo. Toda mi vida está ahí. Frunce un poco el ceño, intrigado. Hay algo importante dentro. Muy importante, digo, pero no de la forma que imaginas. No le digo lo que contiene. Tampoco le digo a dónde voy. Aún no. Solo sigo mirando la maleta. Ha estado conmigo más de 40 años. Más que la mayoría de los matrimonios, más que la mayoría de las promesas, y nunca me ha dejado. Insiste. Entonces, ¿a dónde vas? A algún lugar importante, respondo. Eso es todo. Él espera que diga algo más, pero guardo silencio. Que se quede con la duda. Que tú también te quedes con la duda. ¿Quieres saber qué hay dentro de esta maleta? ¿Quieres saber a dónde voy? Esta no es una historia de viajes. No es la historia de un equipaje. Es una historia sobre el tiempo, sobre el silencio, sobre alguien que perdí. No algo, alguien. Esta maleta no solo es vieja, también es pesada. No por la ropa, sino por las cosas que no se pueden ver. Cada vez que la llevo, recuerdo. No todos los recuerdos son felices. Algunos permanecen en silencio, pero nunca desaparecen. Hoy voy a un lugar donde nunca he estado, pero está conectado con algo muy antiguo, algo que comenzó antes de mis canas, antes de los remordimientos, antes de la decisión que lo cambió todo. El joven habla de nuevo. ¿Vas a ver a tu familia?, pregunta. Dudo. Tal vez, respondo. Él parece sorprendido. ¿No lo sabes? No estoy segura de que quieran verme, digo. Él guarda silencio. Creo que tú también estás en silencio ahora. Bien, la historia apenas comienza. Así que te pregunto otra vez. ¿Quieres saber qué hay dentro de la maleta? El joven no habla por un momento. Tal vez percibe que mis respuestas no son las que esperaba.
Tal vez entiende que llevo más que una simple maleta. Yo también guardo silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque tengo demasiado que decir. Palabras que nunca pronuncié. Esta historia nunca se ha abierto. Después de unos minutos continuó. Esta maleta estaba conmigo cuando dejé mi casa por primera vez. Él me mira. Sigo hablando. Estuvo conmigo cuando viví sola en otra ciudad, cuando trabajaba en 2 empleos, cuando no tenía a nadie con quien hablar. Él escucha en silencio. También estuvo conmigo cuando tomé una decisión difícil, una decisión que ya no puedo cambiar. ¿Qué decisión?, pregunta. Sonrío. Te contaré un poco, pero no todo. Aún no. Miro por la ventana. El tren se mueve rápido, pero mis pensamientos van más rápido. Recuerdo una llamada telefónica de hace muchos años. Estaba cansada. Trabajaba en turnos de noche. Estaba enojada con mi hija. Era joven. Cometía errores. Yo también, quizás más que ella. Dijimos cosas que no debimos decir. Luego vino el silencio. Una semana, 2 semanas, meses, años. Después escuché una noticia. Ella había tenido un bebé, una niña, mi nieta. Nunca la conocí. Nunca la sostuve en mis brazos. Nunca escuché su voz. No me invitaron. No fui. Me dije que no era mi culpa. Me dije que ellos debían llamarme. Me dije muchas cosas para sentirme mejor. Pero el tiempo pasa. Un día miras atrás y te preguntas a dónde se fue todo. El joven pregunta, ¿intentaste hablar con ellos otra vez? No, digo, quise hacerlo. Escribí cartas, pero nunca las envié. Tomé el teléfono, pero nunca llamé. Compré regalos, pero nunca los mandé. ¿Por qué no?, pregunta. Porque tenía miedo, digo. Miedo de que no me quisieran. Tal vez sí te querían, dice. Tal vez, respondo, pero tal vez no. Ese es el problema del silencio. Nunca sabes qué hay del otro lado. No vuelve a hablar. Sus ojos regresan a la maleta. Veo las preguntas en ellos. ¿Es un regalo? ¿Una foto? ¿Algo para ellos? No, digo en voz baja. Esta maleta no contiene ropa. Contiene tiempo. Cada año que me quedé lejos. Cada palabra que no dije. Cada lágrima que no lloré. Baja la mirada. Entiende un poco más, pero no todo. Nadie entiende todo. Aún no. Lo miro otra vez. Está callado, pero sigue curioso. Lo veo en la forma en que mira la maleta. Espero y luego le pregunto, ¿tienes abuela? Sí, responde suavemente, pero falleció.
¿La querías mucho? Pregunto. ¿Crees que cometió errores? Duda. Sí, pero todos los cometemos. Es cierto, digo, pero algunos errores duran más. Algunos se quedan, incluso después de muchos años. Ahora escucha con atención. Sigo hablando. Le digo que no siempre fui una buena madre. Trabajaba demasiado. Siempre estaba cansada. Gritaba con frecuencia. Esperaba demasiado. Olvidé cómo decir te quiero. Olvidé cómo decir estoy orgullosa de ti. El joven permanece callado. Añadí en voz baja. Y un día olvidé cómo decir lo siento. ¿Por eso nunca fuiste a verlos? Pregunta. Sí y no, respondo. Pensé que ellos vendrían a mí. Esperé. Esperé una carta, una visita, una palabra, pero nada llegó. Hago una pausa. Después de muchos años, la espera se convierte en tu hogar y el silencio se convierte en tu familia. Entonces, ¿por qué ahora? Pregunta. ¿Por qué viajar hoy? Porque algo cambió, digo. ¿Qué cambió? Pregunta, inclinándose hacia mí. No ellos, digo. ¿Yo? Parece confundido. Así que explico. El mes pasado abrí un cajón. Dentro había una caja con cosas viejas, cartas que nunca envié, fotos que nunca enmarqué, pequeños regalos que nunca di. Hago una pausa. Y debajo de esa caja encontré algo más. Un pequeño sobre. Dentro había algo de dinero, billetes viejos, monedas, ahorros que había guardado durante muchos años. No recordaba haberlos puesto allí, pero lo hice. Poco a poco había estado ahorrando, no para pagar cuentas, no para comprar ropa, sino para algo más. ¿Para qué? Pregunta. Sonrío, pero no respondo. Este dinero no es un regalo, es un mensaje, una forma de decir que no he olvidado, aunque guardé silencio, aunque me mantuve lejos, no dice nada. Tal vez piensa en su propia vida, en las personas a las que no ha llamado, en las palabras que no ha dicho. Tal vez tú también piensas en eso. ¿Tienes a alguien con quien no has hablado en años? ¿Palabras que has guardado dentro? ¿Una maleta que no llevas en las manos, sino en el corazón? Yo sí, y hoy la llevo por última vez. El tren desacelera. Escucho el anuncio de la última parada, pero no me muevo. El joven me mira de reojo. Es tu parada, dice. Sí, respondo, pero no me levanto. Aún no. Él mira la maleta. Entonces, ¿vas a su casa? No, digo. Frunce el ceño. Pero pensé que venías a ver a tu hija o a tu nieta. Asiento. Eso fue lo que dije, pero no en el sentido que piensas.
No tengo su dirección, no tengo su número de teléfono, ni siquiera sé si todavía vive aquí. Él parece sorprendido. ¿Entonces viniste sin un plan? Tengo un plan, digo, solo que no del tipo que la gente imagina. Escribí una carta anoche, la primera que realmente voy a entregar. Es corta, pero dice lo que necesito decir. ¿Dónde vas a dejarla? Pregunta. En algún lugar donde pueda encontrarla. En algún lugar donde alguien se asegure de que la reciba. Piensa un momento. ¿Como un amigo de la familia? No, digo. Un pequeño lugar que ayuda a la gente, un centro comunitario. ¿Conocen a mi hija allí? Va a veces, no mucho, pero lo suficiente. Permanece en silencio un momento, luego hace una pregunta que no esperaba. ¿Y el dinero, los ahorros de todos esos años, también vas a dejarlo? Sí, digo, pero ¿cómo sabrás si lo toma o si siquiera lo quiere? No lo sabré, digo, nunca lo sabré. Él parece triste. Eso es valiente. Niego con la cabeza. No es valentía, es tarde, pero tal vez no demasiado tarde. Esta es la última vez que llevaré esta maleta. Después de hoy ya no será mía. ¿Y después de eso? Pregunta. Iré a casa, digo, pero más ligera. Iré a casa sin esperar una respuesta. Iré a casa libre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Lo miro y finalmente digo la verdad. Porque ayer me miré en el espejo y no vi a una mujer con tiempo por delante. Vi a una mujer con una última oportunidad. El tren se detiene, las puertas se abren, la gente baja. Me quedo sentada un momento más. Ahora es el momento, no de encontrar a alguien, sino de soltar. Bajo del tren. El aire se siente diferente, pero no es la ciudad la que ha cambiado, soy yo. Camino despacio, no porque sea vieja, sino porque quiero recordar cada paso. No sé si volveré aquí alguna vez. El joven camina a mi lado por un rato. ¿Puedo ayudarte a cargar la maleta? Pregunta. Gracias, respondo, pero debo llevarla yo misma, solo esta última vez. Él la siente. Caminamos en silencio hasta un edificio pequeño. Es sencillo, sin letrero, sin colores brillantes, solo una puerta. Me detengo. Él la observa. ¿Es este el lugar? Pregunta. Sí, digo. ¿Quieres que te espere? Ya has venido lo suficientemente lejos, le digo. Sonríe débilmente, se despide y se aleja. Llevo la maleta adentro. Una mujer en el mostrador me mira. Vengo a dejar algo para alguien, digo. Se llama Laura. Viene aquí de vez en cuando. La mujer frunce ligeramente el ceño. ¿Laura? Sí, digo,
Laura Morales. Solía venir aquí, tal vez todavía lo hace. La mujer asiente despacio. Sí, la conozco. Viene cada pocas semanas. Respiro hondo. Abro la maleta. Todo dentro está ordenado cuidadosamente. Encima hay un sobre. Por favor, déselo, digo. Luego saco una pequeña caja de metal de la maleta. Y esto también, añado. Ella la toma con cuidado, abre la tapa y se queda boquiabierta. Señora, ¿esto es mucho dinero? Es para su hija, digo. Se llama Ana. Tiene unos 3 años, creo. La mujer me mira fijamente. ¿Quién es usted? Nadie importante, digo. Solo alguien que guardó silencio demasiado tiempo. Ella quiere hacer más preguntas, pero no le doy la oportunidad. Cierro la maleta vacía y la dejo en el suelo. Ahora le pertenece a este lugar, digo. Luego salgo. Pero cuando llego a la calle escucho una voz pequeña. ¿Abuela? Me quedo inmóvil. ¿Abuela Clara? Me doy la vuelta lentamente. Una niña delgada, con ojos curiosos, está allí, sosteniendo una hoja de papel. Mi carta. ¿Tú escribiste esto? Pregunta. Asiento. Vine con mi mamá. Ella olvidó su bolso adentro. Vi tu nombre en la carta. Le pregunté a la señora. Ella me miró. Escribiste que me amabas aunque nunca me habías conocido. Sí, digo. Es verdad. Ella da un paso hacia mí. ¿Puedo preguntarte algo? Asiento. ¿Quieres conocer a mi mamá? Cuando pregunta eso, algo se mueve dentro de mí. Miedo, esperanza, tal vez ambas cosas. ¿Ella sabe que saliste? Pregunto. No, dice. Todavía está hablando ahí adentro. Pero vi tu nombre y quería ver quién eras. Asiento despacio. Quiero decir algo sabio, algo hermoso, pero no puedo. Así que digo la verdad. He esperado este momento durante muchos años, pero ahora que está aquí, no sé qué hacer. No tienes que hacer nada, dice. Solo puedes entrar. Doy un paso, luego me detengo. ¿Y si no quiere verme? Pregunto. Pero yo sí quiero, dice. Después, silencio. Pasan los coches. Sopla el viento. La vida sigue. Y entiendo. A veces la vida no te da una respuesta perfecta. A veces solo te da una pequeña oportunidad, una mano pequeña, una posibilidad pequeña. Vamos, digo. Ella sonríe y se dirige hacia el edificio. Caminamos juntas. Escucho el latido de mi corazón, no porque sea débil, sino porque es fuerte. Después de tantos años de silencio, suena como música. Llegamos a la puerta. Ella la abre.
Adentro veo a la mujer del mostrador. Me mira, luego mira a la niña y creo que entiende sin que ninguna de las dos diga una palabra. Entonces la veo, a mi hija. Ahora es mayor. Su cabello ha cambiado. Sus ojos también. Pero la reconozco al instante. La reconocería en cualquier lugar. Ella me mira y su expresión cambia. No sé qué siente. No sé qué dirá. Empiezo a hablar, pero levanta la mano suavemente. ¿De verdad guardaste todo ese dinero para Anna?, pregunta. Sí, respondo. ¿Y viniste sin saber si siquiera estaríamos aquí? Sí, repito. Ella guarda silencio un momento, luego se vuelve hacia la niña. Anna, espera afuera un minuto. La niña asiente y sale. Ahora estamos solo las dos. Ella se acerca, no sonríe, no llora. Me dejaste, dice. Lo sé, respondo. Me hiciste daño, dice. Lo sé. Pero viniste, dice. Sí, le digo. Ella se queda quieta. No sé qué sentir, dice. Pero ya no quiero huir. Yo tampoco, digo. Baja la mirada. Luego me vuelve a mirar. ¿Quieres venir a cenar a mi casa? Hago una pausa. Pienso en la maleta. Solo si no tengo que llevar nada, digo. A veces las cosas más pesadas que cargamos no están en nuestras manos. Están en nuestro corazón. Una palabra que no dijimos, un abrazo que no dimos, una llamada que nunca hicimos. El tiempo pasa rápido. La gente cambia, pero algunos sentimientos permanecen. Esperan en silencio, como una maleta en la esquina de una habitación. Todos cometemos errores. Todos callamos cuando deberíamos hablar. Pero el silencio no siempre significa que sea demasiado tarde. Esta no es solo la historia de Clara, es la nuestra, tuya y mía. Es una historia de segundas oportunidades, de elegir amar incluso cuando duele. Así que pregúntate, ¿hay alguien a quien extrañas pero no has llamado? ¿Alguien a quien heriste pero nunca dijiste lo siento? ¿Alguien a quien amas pero nunca se lo dijiste? No esperes el momento perfecto. A veces un pequeño mensaje es suficiente. Una carta, una visita, un susurro. Porque tal vez, solo tal vez, ellos también están esperando.